Hola, ¿qué tal? Queremos darte la bienvenida en esta reunión. Queremos bendecir tu vida y queremos invitarte a que cierres los ojos junto con nosotros para empezar este tiempo, primeramente dándole las gracias a Dios porque por Él estamos aquí. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque tus bendiciones son eternas, mi Dios, y son nuevas cada día. Queremos darte la gloria a ti y queremos adorarte a una sola voz. Queremos exaltar tu nombre y queremos estar en unidad contigo para bendecirte. Bendecimos la vida de cada persona que nos está viendo por esa transmisión. Señor, que tú impactes y bendigas sus vidas, que tú les proveas, que tú les ayudes en todo lo que necesiten, Señor, y que muestres tu gracia y tu favor para cada uno de ellos, Padre. Gracias por este tiempo, porque tu palabra dice, Señor, que cuando estamos dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y aunque sabemos que físicamente no estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir para adorarte y para bendecir tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra es para ti porque tú eres digno. Te voy a invitar a que le des un aplauso bien fuerte a Dios allá en tu lugar, donde quiera que estés. Gracias, Señor. Acompáñanos con tus palmas. Cuánto quiero agradecer.
Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones: depósito en Oxxo a la cuenta Banamex 52 04 16 51 41 66 55 90, o bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola familia, qué gusto nos da saludarles, bienvenidos una vez más a este segmento de bendición que se llama Que Todos Sepan. Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a quienes se están conectando a través de las diferentes redes sociales en donde estamos transmitiendo. Y recuerda que este es un tiempo para poder agradecer a Dios y sacudirnos un poquito, ¿verdad? Todo lo que son las noticias que diariamente estamos recibiendo, que normalmente son malas noticias. Recuerda que la palabra evangelio significa buenas noticias, y es lo que Jesús, a través de su obra perfecta en la cruz, es lo que nos viene a dar a cada uno de nosotros, aún en medio de este tiempo, ¿verdad? Que podamos estar seguros y confiados en que Él ya ganó y venció la batalla que nosotros ya tenemos por delante. Así que saludos si tú estás obviamente en casa con la familia, si estás pues obviamente en tu televisión o quizás en tu dispositivo. Nos da mucho gusto que puedas estar en este día, y vamos a hablar ahora, ¿verdad? En este segmento Que Todos Sepan, de un testimonio que en lo particular nos bendice mucho como casa espiritual, y todos los que son parte de Amistad Cristiana Cancún, aunque obviamente saludamos a todos los que nos están viendo de fuera. Creo que nos va a bendecir mucho el saber que Dios sigue obrando milagros aún en medio de estos tiempos, ¿verdad? Y en medio de todas las situaciones que podamos enfrentar. Yo quiero leerte, después de darte la bienvenida, pues lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo número 53, en relación precisamente a un tema que es pues la sanidad. Y dice la escritura en el versículo 2, dice así, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice la palabra, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que eso es lo que Dios dice sobre un tema pues tan relevante o importante como lo es la sanidad y obviamente la libertad. Y en esta ocasión hemos invitado a un hijo espiritual que yo sé que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Y que normalmente le toca estar tras de cámaras, ¿verdad? Es decir, atrás de las cámaras, pero hoy le hemos pedido, ¿verdad? Con todo amor, ¿verdad? Y él con toda disposición, no sé si con temor y temblor, ¿verdad? Pero ha aceptado el estar con nosotros. Así que quiero presentarles y que salude en esta tarde, en esta noche, a Emiliano Gonzaga. Emiliano, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Buenas noches, pastor. Gracias por la invitación y gracias por poder estar en este segmento. Emiliano, pues ustedes lo conocen, es un hombre normalmente callado, ¿verdad? No es obviamente así que se le dé mucho el hablar mucho, pero en esta ocasión yo sé que en su corazón está la convicción de poder hablar de lo que sucedió. Y bueno, quiero pues de alguna manera hacerte, Emiliano, algunas preguntas
que yo espero que nos puedan ayudar a conocer un poquito más. Yo desde que te conozco, Emiliano, digo, ya hace años que el Señor te trajo a esta casa espiritual, has sido un chico que ha tenido muchos encuentros sobrenaturales con Dios, ¿no? ¿Es así? ¿Tú has vivido situaciones sobrenaturales? Yo recuerdo pues un evento en un congreso, recuerdo una vez que estábamos orando, como que te ha tocado la bendición de que por alguna razón a ti Dios te trata de forma sobrenatural, ¿es correcto? Sí, pastor, de hecho, fíjese que cuando yo inicié mi caminar con el Señor, Dios trató conmigo de una manera diferente. Yo al principio, quiero abrir mi corazón en ese sentido, yo estaba muy renuente. De hecho, yo llegué a los pies de Cristo por una situación extraordinaria que vivíamos en casa. Y yo algo que siempre le pedí a Dios es que yo le decía, escuchaba hablar mucho de Él y había escuchado, pero no había yo experimentado realmente lo que Él era. Y en una ocasión yo recuerdo decirle, si realmente tú existes, si realmente tú eres lo que las personas dicen, yo quiero conocerte, y quiero conocerte no de la manera como muchos te conocen, quiero conocerte de una manera sobrenatural. Obviamente yo no sabía lo que estaba pidiendo en ese sentido, pero a partir de que yo me convierto al Señor, empiezo a vivir muchas cosas sobrenaturales que pues ahorita más adelante le podré ir desglosando. Ok, muy bien. Entonces, pues tú empiezas tu caminar con Dios, obviamente con todo lo que nos estás comentando, pero básicamente cuando empieza o está este asunto ya de la pandemia, pues a lo mejor sin darte cuenta, hace unos meses, ya no sé cuántos meses habrán sido, como 5 meses, 4 meses, pues yo me acuerdo, yo estaba de viaje. Me acuerdo que me hablaste por teléfono y me dijiste, fíjese que pues ando con fiebre y mi esposa también y mi hijo, pero yo creo que es una infección, ¿no? Y aparentemente pues todo daba que era eso, pero ya como a los 5 o 6 días me acuerdo otra llamada tuya que teníamos una reunión virtual, una junta con el equipo de trabajo y ya obviamente ya en otra situación, ¿no? Básicamente, para acabar pronto, te contagiaste de COVID. Sí, de hecho fíjese que me tocó la fortuna, hoy lo puedo decir de esa manera, que caí por COVID. La verdad es que haciendo una remembranza todo fue sumamente rápido, en el sentido de que empecé con una pequeña fiebre, y esta fiebre fue evolucionando de menos a más. Yo por las noches tenía mucha fiebre y por las mañanas pues yo estaba como nuevo, o sea, yo no pasaba absoluta, por mi cabeza nunca pasó poder contraer COVID, porque para esto, en todo este tiempo, cuando inició la pandemia, yo nunca dejé de trabajar, todo el tiempo, incluso cuando se paralizó por completo la ciudad, yo seguía saliendo a trabajar porque pues obviamente mi trabajo así me lo demandaba. Y obviamente en ese entonces pues teníamos también el compromiso de poder servir al Señor, y obviamente en el área donde yo me encuentro, por eso es que muchas personas luego no me ven caminando dentro de la congregación, es porque pues servimos en un área donde estamos más enfocados a lo que tiene que ver con las transmisiones, con las emisiones y cosas de este tipo. Entonces, por esa razón yo nunca dejé de andar en la calle, aunque estaba la restricción, incluso aquí en Quintana Roo se forzó a que las personas pudieran sacar un permiso para poder circular. Un tarjetón. Sí, para poder circular. De hecho, si tú andabas en la calle y no traías ese tarjetón, pues obviamente no justificabas el por qué andabas en la calle. Entonces yo todo ese tiempo seguí laborando y obviamente cuando empiezo esta situación, para mí es como, pues es una simple fiebre, va a pasar, y obviamente yo lo tomé como algo que iba a pasar, o sea, que no iba a trascender. En ese sentido, cuando comienza esto, de la fiebre pasó a una pequeña tos,
de la tos pasó a que me faltaba la respiración, y posteriormente comencé ya a sentir mucha fatiga, ya no me podía yo mover. Y una de las cosas que ya a mí ya me empezó a causar un poco de pendiente fue cuando perdí el sabor de la comida, ya no me sabía nada, no tenía yo hambre. Y obviamente en todo este tiempo nos apoyamos con un amigo doctor que tenemos, y el doctor me decía, seguramente es una infección, va a pasar, se te va a quitar. Y de hecho, la que comenzó con todos estos síntomas fue mi esposa. Ella en un lapso de una semana salió, ella no trascendió, en ese sentido no trascendió. Y yo sí empecé, pues ahora sí, a tener más complicaciones, al grado que pues llegó un momento en donde pues ya mi estado de salud ya se había complicado mucho. Yo recuerdo, porque pues bueno, me tocó un domingo que estaba yo regresando de hacer grabaciones, estaba yo en la ciudad de León, y no había checado el chat de intercesores que tenemos aquí en la casa espiritual, y recuerdo que mi esposa se acerca, yo estaba en la recámara, y me dice, ¿ya viste el chat de intercesores? Le digo, no he checado, y ella me dice que ya oficialmente ya te habían detectado una neumonía. Había sido, creo, ese domingo por la noche al doctor, y ya ahí sí ya oficialmente te habían dicho que era, pues obviamente era COVID, y que obviamente era ya algo que había trascendido en tu salud al punto de ya pues estar viviendo una neumonía, que es, digamos, la parte complicada, ¿no? Y me acuerdo que alguien pone ahí la saturación de tu oxígeno, que ya estaba en 82, algo así me acuerdo, y yo me acuerdo, para los que nos están viendo y oyendo, que yo inmediatamente, Emiliano, no sé si eso lo hemos platicado, me turbé, o sea, mi espíritu tuvo una inquietud a tal punto que le hablé a tu cuñado en ese momento y le dije, ¿sabes qué? En este instante tienen que conseguir, no sé, era una inquietud que había en mí, tienen que conseguir, pero ya eran como horario de Cancún, ya eran como las 11 de la noche, algo así, en domingo. Entonces le dije a tu cuñado, tienen que conseguirle oxígeno, porque si no, él no va a pasar la noche. O sea, eso era lo que había en mi espíritu, ¿no? O sea, si a este muchacho no le consiguen oxígeno, no va a pasar la noche, ¿no? Y bueno, lo increíble para mí fue el primer milagro, que a esa hora más o menos entre 10 y 11 de la noche, te consiguieron oxígeno y hasta te lo llevaron a domicilio, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho, esa parte fue un poco rara, porque de hecho ese domingo que usted menciona, yo comencé a tener ya mi estado de salud un poco más deteriorado. Ese día lo recuerdo muy bien, porque de hecho yo, muy en el fondo de mí, me resistía a ir al médico. Sabía que probablemente había algo fuera de lo normal, pero yo no quería escuchar que probablemente pudiera yo tener ya los síntomas de COVID. De hecho, en esa ocasión, como usted lo dijo, mi cuñado me llevó literalmente casi arrastrándome, si se puede decir de esa manera. Fuimos y me revisaron, me atendieron, y me dijo la doctora, me dijo, usted está oxigenando en 80, no es normal. Dice, ya para estos parámetros, dice, usted tiene un cuadro de neumonía. Dice, pero dice, lo voy a medicar, lo voy a mandar a casa, y si en los próximos días usted no muestra una mejoría, dice, pues se va a tener que usted que acudir a un hospital para que lo atiendan más profesionalmente. En ese momento, pues, todo me cayó por sorpresa. Recuerdo que todavía salimos de esta clínica, y en ese momento, cuando yo me caminé de la puerta de la clínica al vehículo, ya me costaba a Dios y su ayuda caminar. O sea, ya empezaba a faltar el aire, ya empezaba a ver ciertas cosas que no se habían manifestado nunca en mi vida. Y para ese momento llegamos a casa, y bueno, para los que no saben, vivimos en un cuarto piso, en un departamento, y obviamente con esta situación, subir en ese momento las escaleras fue un reto, y realmente desde ahí yo pude empezar a ver cómo Dios
empezaba a tratar conmigo, yo sin darme cuenta, pero él ya empezaba a manifestar su poder. O sea, logré subir y recuerdo que en la entrada ese día me estaba recibiendo mi cuñada y cuando yo llego literalmente ella me pregunta y yo literalmente le hago, a ver, déjame pasar. Y solamente recuerdo que llegué, me recosté en la cama y el aire empezó a faltar como nunca lo había yo experimentado. Fue a partir de ese momento cuando entonces comenzó ya realmente a ponerse crítica la cosa, y lo que usted mencionaba del tanque de oxígeno realmente sí fue, es real. O sea, fue un domingo, eran como 10, 11 de la noche, la pandemia estaba en su apogeo más crítico y obviamente era difícil conseguir en ese momento un tanque de oxígeno y sobre todo saber que pues alguien te fuera a rentar, alquilar o a vender, pues era ya un milagro que tú tuvieras acceso a estas cosas. Y en ese sentido llegaron con el tanque. Yo le voy a ser sincero, yo al principio cuando comenzó a pasar esto, yo decía, pero todo va a estar bien, o sea, yo no estaba preocupado, yo estaba tranquilo. De hecho, yo veía a mi cuñada, a mi esposa, a mi cuñado en un estado, lo podía percibir en su rostro de ellos, muy preocupados porque obviamente yo no sabía, yo estaba pues, recostado en ese momento y obviamente sí me faltaba el aire, pero mientras no me moviera yo estaba tranquilo. Y fue ahí donde empezó realmente la situación a ponerse más complicada, pues uno no tiene conocimiento de usar este tipo de aparatos, uno no sabe cómo deben de aplicarse y sobre todo cómo regularlos. Y ahí fue donde se puso complicada la cosa, porque regulamos mal el tanque y en 2 horas el tanque se acabó. Y te lo pusieron como si fuera aire acondicionado, más o menos. Y sí recuerdo que, pues bueno, esa noche fue un milagro que la pasaras, porque llegó a bajar tu oxigenación a 60 y tantos, 70, no me acuerdo cuánto. De hecho, esa noche, cuando ya todo, o sea, estaba la familia estaba ahí, la familia obviamente por muchas razones se tuvieron que retirar, se acaba el tanque de oxígeno y obviamente la oxigenación se mantuvo, mientras tuve el tanque la tenía yo en 80, 85, no pasaba de ahí. Cuando se acaba el tanque de oxígeno, la saturación empieza a bajar. Y mi esposa obviamente también por el tema de nuestro pequeño, pues ella tenía que atenderlo y obviamente estaba por ratos conmigo y por ratos estaba con nuestro hijo. Entonces ella venía, me ponía el oxímetro, me checaba y se iba. Pero hubo un lapso entre las 2 y 3 de la mañana, cuando ella, yo recuerdo claramente, yo estaba consciente, y ella llegó y me puso el oxímetro. Y en ese momento cuando ella pone el oxímetro, el aparatito hace un pitido y empieza a marcar. Mi oxigenación estaba en 40. Ay, Padre de la Gloria, 40 de oxigenación. Mi oxigenación estaba en 40 y obviamente yo veía el rostro de mi esposa en un mar de llanto. Yo pues no tenía yo idea de lo complicado que era el asunto y sobre todo no tenía idea de lo que en ese momento estaba sucediendo. O sea, yo me sentía como un campeón, le voy a ser honesto, o sea, me sentía bien, me sentía fuerte, obviamente sí, muy en el fondo sabía que mi estado era complicado y de hecho esa noche lo menos fue 40, hubo un lapso donde la llegué a tener menos de eso, obviamente yo en todo momento no me dejaban ver porque pues no sé si mi esposa, ella en algún momento ella lo pueda decir, no quería que yo me preocupara más y que esto pues ocasionara que disminuyera más. Y bueno, pasas por milagro la noche y bueno, entiendo que al día siguiente ya ahora sí que aprovechando el tiempo, pues no había más opción que hospitalizarte. Yo me acuerdo que mi esposa y yo le hablamos, bueno, mi esposa le habló a una neumóloga amiga de ella, saludos si nos está viendo desde la ciudad de Mérida, que es muy reconocida, y que es también cristiana, y cuando le explicaron más o menos tu caso, estábamos si te hospitalizábamos o no, yo dije, Dios, confírmanos a través de la respuesta de la doctora, y la doctora, eso no lo supiste tú, pero es el siguiente comentario, dice, ese muchacho lo mandaron a morirse a su casa. Esa fue, vamos a decirlo así, las palabras que para mí Dios usó de la doctora para que nos inquietara a tal punto
que se vivieran todos los milagros que se vivieron, como que ese mismo día te inscribieron en el Seguro Social y ese mismo día estabas por la tarde, si no mal recuerdo, hospitalizado. Entonces, vamos a esa parte, mi querido Emiliano, que creo que es el meollo del asunto. ¿Qué hizo Dios? Porque entendemos que el cuadro pues, era muy grave. Realmente tú entraste al hospital en un carácter ya muy grave en cuestión de oxigenación y de neumonía. Yo tengo la evidencia, la foto de cómo estaban tus pulmones, ¿verdad? Que ya prácticamente estaban consumidos. Yo no podía creer que eso pudiera suceder. Y bueno, te hospitalizan, ¿no? Ahora, ¿qué hace Dios en todo este proceso, ya que estás hospitalizado? ¿Dónde empiezas tú a darte cuenta que necesitas un milagro, que realmente, qué vives en el hospital? Porque estuviste más de una semana hospitalizado, ¿no? Sí, de hecho, el primer milagro que Dios hizo fue primeramente el que me pudieran ingresar al hospital. Para esta fecha, yo estaba sin seguro social. Tenía dos vertientes solamente. Número uno, entrar al hospital del Seguro Social, o la opción número dos era entrar al hospital general. Obviamente, de lo que usted menciona, que ya habían hecho, Dios les había mostrado y ya Dios lo había inquietado. Mi esposa consultó con el amigo médico que tenemos, y el amigo médico nos dijo que por ninguna razón me ingresaran al hospital general. Él dijo que fuera en el del Seguro Social, y obviamente él de alguna manera iba a poder estar más al pendiente. Y ahí fue donde empieza el primer milagro que Dios obró en mi vida. Yo estaba sin Seguro Social, llevaba ya meses sin Seguro Social, y para los que se desarrollan en este ámbito entenderán que el darte una alta lleva un tiempo, no es algo como que ya te doy de alta y mañana ya vas y recibes la atención médica. Sí se puede hacer, pero lleva un proceso. O sea, en algunos casos se ha dado que pues literalmente te retienen, o sea, no te dejan pasar. Y esa tarde yo me dieron una alta, y obviamente yo platiqué previamente también con mi jefe, y le planteé mi situación. Entonces él, uno de sus familiares es delegado o algo así del Seguro Social, y él movió, en el momento que me estaban dando la alta, él también estaba gestionando para que a mí me ingresaran, porque en ese momento era una opción de que me dieran de alta, pero si no se podía dar la alta, pues de alguna manera me tenés que ingresar. Entonces empiezan a gestionar, y esta persona me empieza a contactar y me empieza a pedir ciertos datos, y yo le empiezo a decir, y le digo, ¿y cómo voy a entrar? Dice, con tu cartilla, con esa vas a entrar. Dice, no te van a pedir absolutamente y entras, nada. ¿no? Y ya logras, digo, como dices, uno de los milagros. ¿Y qué pasa adentro? O sea, creo que a los que nos están viendo y oyendo les interesa mucho saber, pues obviamente todos hemos vivido ciertos elementos de temor o miedo. ¿Qué vives ahí en el hospital y qué hace Dios contigo? Bueno, de entrada, cuando a mí me toca ingresar, para poder llegar hasta la puerta del hospital, ya no logré. De hecho, a la mitad de donde nos estacionamos a donde entré, en ese lapso, llegó un momento donde ya me doblé. Literalmente me tuvieron que ayudar para poder ingresar. Y ya cuando ingresé, me empiezan a pedir mis datos, ahí surge el milagro, porque me empiezan a interrogar y me dice, oiga, dice, usted tiene mucho tiempo sin Seguro Social. Dice, lo acaban de reactivar hoy, ¿verdad? Y le digo, sí. Ok, entonces ya nada más hace su llenado de sus documentos, pone un sello, y con la misma pues ya literalmente me empiezan a encaminar literalmente al área de urgencias. Yo en ese momento, cuando cruzo esa puerta, en mi mente lo único que pasa es, híjole, voy a entrar, pero no sé si voy a salir. Habíamos escuchado tantas cosas que se decía sobre este tema, pero realmente ya estar en el hospital es otro boleto. O sea, es realmente ya, ahí en ese momento yo entendí que mi vida estaba en las manos de Dios. O sea, ya no dependía de mí, ya no dependía de alguien más, sino solamente de Dios. Porque obviamente el entrar y el enfrentarse a todo lo que se puede mover adentro del hospital, y sobre todo por los tratos en algún momento que puedas llegar a tener,
Eso para mí era, híjole, era bien complicado. De hecho, yo reconozco que entré con miedo. O sea, yo iba con miedo porque yo decía, a las últimas personas que vi fue a mi cuñado y a mi cuñada. Me alcancé todavía a despedir de mi hermano. Y esas fueron las únicas personas con las que yo hablé. A partir de ese momento se perdió toda comunicación. Ingresé y una vez estando adentro, pues literalmente entras a algo que pues no conoces. Y en ese momento mi primera noche sí fue, híjole, fue bien complicada porque una vez estando adentro y a pesar de que ya estaba en teoría con los expertos, mi oxigenación no subía. Mi oxigenación era como un sub y baja, estaba en 80, bajaba a 70 y realmente así estuve. Incluso hubo un momento en donde una enfermera literalmente me regañó. O sea, se acercó conmigo y me dijo, joven, ¿usted quiere vivir? Dice, porque su oxigenación no sube y usted no está poniendo de su parte. Y literalmente para los que han estado en una situación así, sabrán que las camas del Seguro Social no son las grandes camas, o sea, es un pedacito, vaya. Entonces, pues en ese momento yo con mi condición y sabiendo que un movimiento en falso podría ocasionar que yo me cayera de la cama, y la cama pues es una altura considerada. Entonces, en ese instante, literalmente la enfermera me regaña y me dice, se tiene que poner boca abajo. Entonces yo decía, Señor, ¿y cómo me voy a voltear en este pequeño espacio? Y le dije, mire, la verdad no me puedo voltear solo, usted me podría ayudar. Entonces ya como pudo me ayudó y estuve más o menos como 3 horas boca abajo. Es sumamente incómodo, pero a partir de ese momento mi oxigenación se logró estabilizar. Y a partir de ese momento pues empezó a venir en mi mente, lo voy a lograr, voy a poder salir de aquí. Y una de las cosas que más me pesaba era, ¿podré tener la oportunidad de ver a mi familia nuevamente? Mi esposa, mi pequeño. Eso fue bien complicado, porque obviamente yo no tenía en ese instante la certeza o la seguridad de saber que iba yo a salir de ahí. Y sobre todo que Dios iba a hacer un milagro, porque obviamente yo en ese momento estaba yo literalmente bloqueado. Mi mente, mis pensamientos, era una lucha tremenda de poderme mantener en ese sentido estable, porque venían pensamientos, no lo vas a lograr, aquí te vas a quedar. Y obviamente lo que uno vive y ve dentro del hospital, pues obviamente no ayuda mucho. Y llegó un momento en donde yo dije, bueno, tuve que tomar una decisión, y ahí fue la primera decisión que tomé, y dije, tengo que mantenerme confiado. Y algo que en todo tiempo siempre estuvo en mi mente es, yo no soy esclavo del temor. Eso fue lo que a mí me sustentó y me ayudó a poder pasar esta primera etapa, porque fueron como varias etapas dentro del hospital. Y ahí fue donde logré pasar esa etapa y logré de alguna manera poder estabilizarme dentro del hospital. Ok, ¿y cuál es la siguiente etapa? O sea, ¿cómo lo vives resumiendo en cuanto a ir percibiendo el milagro de parte de Dios? Pues bueno, después de esto, pues ya 2 días ahí en urgencias, me lograron estabilizar, mas sin embargo no se había logrado que mi vida ya no estuviera en riesgo. Una vez que pasé esa etapa me hicieron las pruebas pertinentes para confirmar que pues obviamente era COVID, que por cierto las pruebas son muy dolorosas. Me hacen la tomografía, pues yo sin saber nada, obviamente ustedes que estaban fuera podían percibir lo que estaba sucediendo, que realmente mi situación era más delicada de lo que se pensaba. Y a partir de ese momento empieza la segunda etapa. Estuve 2 días en urgencias. A los 2 días me pasaron a piso. Y una vez cuando yo llegué a piso, pues no sabía lo que me iba yo a enfrentar en esa segunda etapa de estar en el hospital. Y obviamente ahí en urgencias, pues literalmente no te dan nada de comer, o sea, comes si acaso
algo muy mínimo y lo demás es puro medicamento. Ya estando en piso, pues obviamente ya te atienden de alguna manera, es una atención más personalizada y es más de darte seguimiento y de monitorearte 24 horas todos los días. En ese sentido, cuando yo paso a esa etapa, pues yo seguía estando en incertidumbre porque pues no sabía realmente, sabía que había una pequeña mejoría, pero sabía que no era suficiente todavía para poder dejar el hospital, porque de haberlo sido de esa forma, pues obviamente al segundo o tercer día ya me hubieran dado la alta. Entonces no era todavía suficiente y en ese sentido yo estuve ahí en piso, estuve como 4 o 5 días, porque estuve exactamente 8 días en el hospital. Y el tiempo que estuve ahí, pues obviamente empezaron a venir otra serie de pensamientos, porque obviamente algo de lo que a mí me pegó mucho fue que 3 días, sí, como 3 días y medio, no podía yo poderme parar a nada. Mi condición no me lo permitía y obviamente médicamente tampoco me lo permitían. Y en ese sentido, toda la atención que recibía era literalmente en la cama. Llega un momento en que pues uno se desespera porque pues literalmente nada más te mueves para un lado, te mueves para el otro lado, te quieres levantar, no te dejan, no te permiten. Y obviamente estás enchufado con todos los aparatos que te monitorean y es sumamente complicado. Y en esa parte, obviamente llegó un momento en donde pues sí me empecé a desesperar porque obviamente no podía hacer nada. Yo recuerdo en una ocasión que una de las peticiones que yo le hice a uno de los médicos, le dije: doctor, yo sé que no tengo permitido pararme, pero por lo que más quiera, déjeme pararme al baño. Y le estoy hablando que el baño no estaba a escasos pasos, pero para mí ir al baño era un reto, porque me cansaba, me fatigaba, incluso tenía que ir con mis aditamentos para poder ir literalmente como abuelito, así lentamente. Y obviamente pues llegó un momento en donde ya era desesperante, o sea, yo ya no veía la hora de poder salir, pasaban los días y obviamente pasaban las horas y obviamente otra de las cosas es que pues uno no te dan como que tu estado, tu checklist al día, pero ahí mismo, o sea, no hay como que te digan, ¿sabes qué? Estás así o así, así, sino simplemente nada más te van dando como que vas bien, vas mal, estás ahorita aquí en un estado en donde no puedes hacer nada y obviamente no te permiten. ¿Y qué de alguna manera, Emiliano, hablando en la parte espiritual, digo, todo esto pues obviamente son circunstancias terribles que nadie quisiera vivir, pero ¿cómo vives la parte espiritual? ¿Qué te habla Dios? ¿Tienes alguna palabra específica que Dios te habló en ese tiempo o al salir de ese tiempo? ¿Cómo viviste la parte espiritual? La parte espiritual pues era muy complicada, el ambiente era muy pesado. De hecho, durante mi estancia en el hospital, Dios solamente me dio 2 cosas. Una de ellas fue que yo no era esclavo del temor y la otra fue que aunque el tiempo pase, su promesa se cumplirá. O sea, eso era lo único que me sustentó en todo ese tiempo. Espiritualmente era complicado porque obviamente se mueven muchas cosas ahí y obviamente llegó un momento en donde sí llegas a sentir mucho la opresión y sobre todo porque pues llegan los pensamientos, sobre todo pensamientos de muerte, en que realmente no sabes si realmente vas a poder librar esta parte. Pasaron los días y obviamente al salir, ya estando fuera del hospital, Dios me recordó una promesa. De hecho, hace muchos años, cuando yo me convertí al Señor, no tenía ni la más mínima idea de lo que Dios en ese entonces era. No sabía nada de Él.
Y yo recuerdo un día en una congregación que Dios me toca muy fuertemente, como usted lo decía, Dios ha sido conmigo en ese sentido de cosas muy sobrenaturales, de que luego me ha aventado cada clavado y sobre todo que Dios me toca. Y yo recuerdo que caí en administración y cuando yo vuelvo en sí, recuerdo una palabra que él puso en mi mente. Yo no sabía nada, no tenía idea, y él puso en mi mente, en mi pensamiento, Isaías 43. Para los que conocen esta palabra o la han leído, la han desglosado, es una promesa de Dios para con Jacob. Y obviamente ahí en ese momento Dios me habló y era una promesa que durante todos estos años, cuando he caído en situaciones muy complicadas, Dios siempre me recuerda esa palabra. Y cuando yo salí de ahí, recuerdo claramente que Dios me muestra y me hace ver, recordarme esta palabra. Y dice así, Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. En las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esta palabra Dios la trae a memoria después de salir del hospital. Y yo recuerdo que los días cuando ya estaba yo fuera del hospital, porque antes de todo esto quiero hacer una breve reseña de esto también, que usted creo que también lo sabe, pero esto que sucede de llegar al punto de COVID fue el final, pero el inicio comenzó desde meses atrás. Todo comenzó en junio, cuando no sé si recuerda o no recuerdo si se lo platiqué, que me abrieron el coche. Me abren el coche, se llevan mi equipo de trabajo, mi computadora, se llevan unas pertenencias y ese fue como la primer llamada de atención. 15 días después, sucedido esto, me chocan aquí sobre una de las avenidas principales. Venía yo de cargar gas, traía yo un tanque de gas en la cajuela y la persona que me impacta justamente se impacta en la parte trasera del vehículo. Fue un golpe tan fuerte que era para que el tanque de gas simplemente hubiera hecho explotara. Contigo adentro. Conmigo obviamente. Adentro, exactamente. Ya desde ahí ya Dios venía mostrando su poder, mostrando su soberanía para conmigo, porque yo tal vez no alcanzaba a percibir esa parte, pero Dios ya venía marcando y venía diciendo constantemente que por las diferentes pruebas que yo iba a pasar, Él iba a estar conmigo. Y aunque no fue algo que pasó de un día para otro, hoy sí puedo decir que Dios en todo tiempo estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros y Dios nos ayudó. El tema del hospital pues fue algo que me marcó. De hecho, dentro del hospital, al principio yo decía, bueno, ¿por qué tuve que llegar hasta este lugar? Siempre me cuestioné eso. Mas ya estando dentro del hospital, conocí a 2 personas estando adentro. Una de ellas llevaba más de 1 mes y medio ahí. Wow, mes y medio. Y esta persona literalmente ya estaba desahuciada. Él me platicaba que cuando él entró, vio a mucha gente partir. Él llegaba y él seguía estando ahí, él veía cómo entraban, salían. Y cuando yo llego a ese lugar, pues obviamente era el único que estaba cuerdo en ese sentido, que estaba estable y podía hablar. Y empezamos a platicar.
y él de muchas formas se desahogó. Y en todo momento yo siempre le hablé de la palabra, le hablé de Dios, que había un Dios que podía hacer milagros, aunque han pasado muchísimo tiempo, Él sigue estando vigente y sigue haciendo milagros. Y a los días después llegó otra persona, y esta persona igual llegó en un estado de salud muy mal, y conforme fueron pasando los días, él empezó a evolucionar, a grado que después de un par de días, platicábamos dentro del hospital, y el tema de conversación era Dios. Dios estaba en la conversación, y muchas de las personas que nos atendían se maravillaban porque decían que era el único pabellón donde había pacientes platicando. Todos los demás estaban en otras condiciones, obviamente no podían hacer eso, y nosotros platicando, compartiendo de la palabra. Y obviamente cuando empieza a suceder esto es cuando uno por uno empieza a tener su alta médica. El primero de los 3 fui yo. Todavía recuerdo cuando me dieron de alta, porque fue todo muy rápido. Me dieron un lunes por la tarde, me dieron la alta. Y cuando me dieron la alta, literalmente me dijeron, pues tienes hasta las 9 de la noche para que te saquen de aquí. Si después de esa hora no te sacan, dice, y te mandan a hacer alguna otra prueba, y en esa prueba resulta que hay algo por lo cual no te puedes ir, te vas a quedar más tiempo. Y esa tarde me hicieron exámenes, y esa misma tarde me dieron la alta. Cuando me dan la alta, pues obviamente el tiempo empieza a correr, y dieron 8 o 9 de la noche y no llegaban por mí, no tenía yo nada. Entonces mientras no estuviera vestido y no estuviera ya preparado, pues no me podían sacar. Y pues en ese día también hubo un milagro, porque realmente las altas solamente están permitidas hasta las 9 de la noche. A mí me sacaron 9:30 de la noche. Entonces cuando me sacan, literalmente yo iba así como en el pasillo, me sentía yo como en el pasillo siendo un triunfador, porque había logrado de alguna manera vencer esa etapa. Y sobre todo porque después de varios días iba a poder yo reencontrarme con mi familia, y iba a poder, pues obviamente poder platicarles esta experiencia que me había tocado vivir. Wow. Ahora, porque estamos en la recta final por cuestiones del tiempo, a lo mejor no tienes la respuesta, Emiliano, porque pues obviamente entendemos la soberanía de Dios y nunca es un factor, creo que tú lo entiendes, de merecimiento. Yo en todo momento te he explicado que lo que nos tiene en esta tierra pues es el propósito de Dios, y mientras el propósito de Dios esté vigente, pues las circunstancias de alguna manera se tienen que alinear a ese propósito de Dios. Pero tú identificas por qué Dios te preservó la vida, por qué no partiste con el Señor, por qué sigues aquí en cuanto a propósito, o tienes una idea, un entendimiento de que Dios te haya hablado al respecto. Yo creo que una de las principales causas por la cual Dios me permitió poder seguir vivo, y hasta el día de hoy yo no lo había visto así, de esa forma, hasta que un día platicando con una persona me ayudó a entender y a comprenderlo, y pude ver que una de las principales razones fue que yo pudiera transmitirle y enseñarle a mi hijo quién es Dios, poderle mostrar y poderle enseñar, porque al final del día todos vamos a partir y ellos se van a quedar, ellos son la generación que se va a quedar en esta tierra para seguir proclamando la palabra, para seguir proclamando quién es Dios. Y eso considero yo que es una de las principales razones por la cual yo sigo aquí. Y a partir de eso he empezado con mi hijo a trabajar cada día, a enseñarle, a instruirle, y sobre todo desde muy pequeño hacerle ver que
Dios es el único que lo puede sustentar. Yo voy a pasar, pero Él va a permanecer. Y Dios es el que va a permitir que el propósito se cumpla. Porque como lo dije al inicio, aunque pase el tiempo, su promesa va a permanecer. Wow. Y antes de terminar, Emiliano, a mí me gustaría mucho que tú pudieras orar por algunas de las personas que nos están viendo y que quizás están pasando por un tiempo como el que tú pasaste, me refiero de enfermedad o de dificultad en la salud, y algo que Dios haya puesto en tu corazón para bendecirles, y obviamente podamos terminar este tiempo orando y pidiéndole a Dios por un milagro, así como tú lo viviste en la vida de las demás personas. Pues ya para terminar y para concluir, yo quisiera añadir que durante todo ese tiempo, después de que me tocó experimentar este proceso, yo le había pedido al Señor que me diera una palabra para que confirmara que realmente en todo este proceso Él había estado conmigo. Porque yo sabía que Él había estado conmigo, pero no tenía la certeza. Y después de estarlo buscando por varias semanas, y cuando me hace la invitación de poder estar aquí, yo en ese momento sentí muchas cosas, pero yo sabía que el hecho y la razón por la cual usted me había invitado no es porque, habiendo tantas personas con testimonios, yo creo, más tremendos que el mío, yo sabía que Dios, en la promesa que me hizo hace un par de años, Él la va a concluir. Y hoy, justamente buscando su rostro por la mañana, Dios me habló esta palabra y la quiero compartir con ustedes. Y dice así, Isaías 49:3, Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Hoy probablemente haya muchas personas que están atravesando situaciones complicadas. Yo hoy lo único que te puedo decir es: ten paciencia. La palabra de Dios es eficaz, es viva, no cambia, sigue estando vigente. Y aunque no hay alguna respuesta, a veces como uno quisiera en el momento, Dios es el único que puede hacer las cosas maravillosas, así como lo hemos visto en su palabra, como lo hizo con el pueblo de Israel, cómo lo sustentó, cómo lo llevó y cómo hoy podemos nosotros ser parte de esa promesa que un día le hizo a Abraham. Y estamos aquí y seguimos aquí porque Dios no ha terminado aún el propósito con nosotros. Así que yo quiero cerrar con esto y quiero orar. Padre, gracias en esta tarde, noche, porque hoy nos das el privilegio de poder compartir, Señor, esta experiencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias, Padre, porque seguramente muchas personas están hoy atravesando una dificultad, Padre, pero tú eres el único que puedes manifestar tu poder a través de las vidas. Tu palabra, Señor, no pasa y tú prometiste, Señor, estar con nosotros hasta el fin. Hoy tomamos esa palabra y creemos, Señor, que por tus llagas somos sanos. Y hoy damos gracias a ti, Señor, porque tú, Señor, aún en medio de todo lo que podamos experimentar y podamos vivir, tú tienes el control. Gracias, Padre, porque sé que este mensaje, Señor, va a llegar a las vidas y va a tocar, Señor, partes sensibles. Hoy creo y declaro, Señor, que tú haces la obra, Señor, en el tiempo, en el momento perfecto. Hoy te doy gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Emiliano, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por abrir tu corazón. Ha sido un gozo tenerte en este segmento, que todos lo sepan, y para todos los que nos están viendo y oyendo, gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Acuérdense que tenemos un segmento diferente, ¿verdad? Y tendremos la bendición de la entrevista sin filtros. Hasta la próxima. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.